Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, profesora. Bien. El día de hoy, vamos a terminar las razones financieras que estábamos viendo de rentabilidad. Déjenme ver por aquí para alguien. École. Vamos a... Ok, sí está bien, Luis. Bien, nos falta uno más, ¿no? Ok, ahí va. Vamos a terminar de ver las razones de rentabilidad que nos faltaron. No me acuerdo si terminamos o no, ahorita vemos. Vamos a ver razones de endeudamiento y la próxima clase vamos a ver unas razones específicas para sector financiero y vamos a calcular las razones estándar. Pero para la siguiente clase sí es necesario que ya tengan calculadas todas sus razones para las tres empresas, porque para calcular las estándar pues necesitamos o los 5 años o las tres empresas. Vamos entonces listo, ahora sí ya está. Vamos entonces a continuar con nuestras razones financieras. De rentabilidad. Según yo, la vez pasada, les voy a compartir pantalla. Según yo, la vez pasada vimos razones margen neto, margen bruto y margen de operación, ¿no? Hasta ahí llegamos la vez pasada. Que fue este margen bruto, luego el margen de operación y el margen neto. Hoy vamos pues entonces ya terminamos, justo ya terminamos las de rentabilidad. La última es esta, la de margen neto. Vamos entonces a empezar con las de no, sí nos faltaron, las que tienen como tal para acciones en bolsa. Sí, ok. Vamos a terminar entonces estas, que son solamente 3 más, y empezamos ya con las razones financieras de endeudamiento. Estas razones que vamos a ver ahorita son razones financieras para las cuales están muy pendientes los inversionistas que desean comprar acciones en las bolsas de valores, ¿no? Son en las que ellos se fijan. Tenemos en particular la primera, que es utilidades por acción, que nos va a decir cuánto de utilidad está recibiendo cada una de las acciones que están disponibles para accionistas comunes. Esto obviamente es para acciones que cotizan en bolsa, pero puede ser que no encuentren ustedes o que no está como tal el dato en el estado de situación de resultados, esta utilidad disponible para accionistas comunes. Si no la encontramos, entonces vamos a usar la utilidad neta. Pero sí necesitamos como tal el dato del número de acciones ordinarias en circulación. Este dato se puede encontrar en los informes financieros y si no está ahí, se encuentra entonces en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, en las bolsas de valores, ahí se va a especificar cuántas acciones ordinarias hay en circulación. Las acciones ordinarias son estas acciones que se les dan a los que sí tienen voz y voto en la empresa, es decir, a los accionistas comunes. Son los que toman decisiones en la junta directiva de forma conjunta. Y justamente se mide para saber cuánto es lo que están obteniendo por cada una de esas acciones que compraron. Y además es en circulación porque puede ser que una empresa emite, no sé, 100 acciones disponibles para los que quieran ser socios, pero puede ser que en algún momento hay recompra de acciones, ¿no? O que no necesariamente todas se emiten en la bolsa de valores,
para cualquier persona en general, sino específicamente para los que quieran ser socios. Entonces, este dato sí hay que conseguirlo o en la bolsa de valores o en los informes financieros anuales. Y si no está disponible así, entonces usamos la utilidad neta. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que hay 76,262 acciones. Este es número de acciones, no son pesos, son número de acciones que están disponibles o que están en circulación como tal en manos pues de los socios de la empresa, ¿no? Y tenemos que este año de utilidad neta tuvo 221,000 pesos. Entonces dividimos los 221,000 pesos, sí está en pesos, entre las 76,262 acciones y nos da como resultado 2.90. Este 2.90 significa que cada acción recibió 2.90 utilidades. 2.90 pesos recibió de utilidades. Además, por supuesto, de lo que cuesta o del valor de la acción, ¿no? Pero esto es cuánto recibió en particular de utilidades. Obviamente, mientras más alto sea, es mejor. Mientras más utilidades por acción de, pues será mucho mejor. Y les decía yo, es de las principales en que se fijan, porque eso nos habla justamente de la rentabilidad de adquirir acciones de la empresa. Entonces, por eso es de los datos en los que siempre se fijan las personas que van a invertir en bolsa. ¿Cuánto está dando de utilidades, no? Por acción. Ah, mira, es un buen valor. No, hay otra empresa que da más. Ah, bueno, pero la otra empresa es más riesgosa. No, pero es menos riesgosa. Ok, entonces, pues se van a guiar por el que da mayor número de utilidades. La siguiente razón financiera es el rendimiento sobre activos. Esta razón financiera es de las más relevantes junto con la de margen neto. Siempre la vamos a encontrar en los informes financieros, siempre. Y también en los datos de la bolsa de valores. Esta la calculamos a partir de la utilidad neta y los activos totales. Se llama ROA por sus siglas en inglés, que significa Return on Assets. Este Return on Assets son el rendimiento sobre los activos y como tal, si nosotros recordamos, pues todo lo que tenemos en los activos, pues es esa inversión que tenemos de la empresa, pues también se le llama así rendimiento sobre la inversión. Puede ser que lo encontramos o en la jerga o alguien que está conversando, la información que dan nos pueden decir rendimiento sobre la inversión, ya sabemos que es o Return on Assets, o ROA, así tal cual, solamente ROA, pues ya sabemos que se refiere a ¿no? Esta razón financiera. Con esta razón financiera lo que vamos a medir es cómo se están usando eso que tenemos completamente invertido, ¿no? Es decir, todos nuestros activos totales para la generación de utilidades. Lo que esperaríamos es que, pues, si mientras más alta es mejor, ¿no? Que quiere decir que se están utilizando de forma más eficiente esos activos para poder generar utilidades. Entonces, mientras más alta sea la utilidad, pues más alta va a ser también la relación que hay en estos dos. Vamos a calcular un ejemplo. En una hoja nueva, así que denme datitos. Utilidad neta y activos totales. ¿Quién tiene sus datitos por ahí, chicos? De cualquier empresa. Yo, profesora. Ok, ¿qué empresa es? Grupo México. Grupo México. Muy bien. ¿De qué año? Que usted me diga. A ver, si tienes 2020, para ver cómo le fue en 2020, pues de una vez. Sí. ¿Es el activo? Ajá, el activo total. 30 millones Ok, 464,305. muy bien. ¿Y cuánto tenemos de utilidad neta o de utilidad del ejercicio? ¿Sería utilidad consolidada del año?
Mm, sí, exactamente. 2.627.467. Ajá, ok, ok. Antes de eso no hay utilidad neta como tal, ¿verdad? Antes de ese valor. No, solamente hay impuesto a la utilidad antes de impuesto. Ah, ok, entonces sí es esa, es nuestra utilidad neta. Muy bien. Ok, nuestra utilidad consolidada es en ese caso nuestra utilidad neta. Entonces calcúlenme y me dicen cuánto les da. 0.09. 0.09. Ok, ¿cómo Perdón, leemos este dato? es 0.09. Punto cero, ahí me faltó un cero, ¿verdad? Ok. ¿Cómo leemos este dato, chicos? Es igual a una razón financiera. ¿Cómo lo leemos? Acuérdense, aquí tenemos los activos totales y aquí tenemos la utilidad neta. ¿Se lee igual en pesos? Ajá, Entonces sería por cada peso del total de activos, no mentira, por cada peso de activos totales tenemos 0.09 centavos de utilidad neta. exactamente, 9 centavos de utilidad neta. Exactamente, ¿no? Es decir, si lo pasamos a porcentaje, pues estaríamos hablando de 9%. Ujú. Entonces, digo, pues a lo mejor no es tan alta, pero seguramente es porque pues una empresa que se dedica a la minería, pues tiene que gastar muchísimo en activos totales, ¿no? Particularmente los activos fijos, pues son muy caros. Toda la maquinaria que tiene que comprar para poder explotar una mina, ¿no? Es enorme. Entonces, seguramente por eso acá no es tan alto, pero está bien. Habría que ver los años anteriores, cómo está, si ha subido, si ha disminuido y también habría que verlo con respecto a las otras mineras, ¿no? Entonces puede ser que en general el sector más bien es así. Su ROA es bajo por la cantidad de inversión que necesitan. Su rendimiento sobre la inversión, pues es del 9%. Ok. La siguiente razón financiera es muy parecida. Se llama rendimiento sobre capital social. Se le conoce de forma común como ROE. Y es ROE porque es también por sus siglas en inglés, que es Return on Equity. Equity es el capital social, ¿no? Es decir, pues la parte que aportaron los socios a la empresa. Aquí lo que vamos a medir, pues es justamente también el rendimiento que hay, pero ahora sobre lo que han contribuido los socios. Ujú. Si es una empresa que está dividida en acciones, pues vamos a encontrar así la utilidad disponible para accionistas comunes y el capital en acciones ordinarias, que acuérdense que dijimos las acciones ordinarias, pues son las que se les dan a los accionistas comunes. Ujú. Entonces, si no lo tenemos así tal cual, ¿no? Entonces lo que usamos es la simplificación, que es utilidad neta y capital social, que sería este el caso, utilidad neta sobre capital social, pero es la misma razón financiera. Esta razón nos va a decir cuánto han recibido de utilidad neta o cuánto recibirán este año de utilidad neta los socios de la empresa, los propietarios, ¿no? Si es uno solo, bueno, pues será el solito toda la utilidad que recibe para él. Si son varios socios, bueno, lo que van a recibir de utilidad neta. Obviamente, todas las personas que invierten en una empresa, ¿no? Que aportan capital social, pues lo que esperan es obtener rendimientos, ¿no? Es decir, obtener utilidades. Entonces, justamente eso es lo que estamos comparando. Por cada peso de nuestro capital social, cuánto estamos obteniendo de utilidad neta. Y también, por supuesto, mientras más alto sea, pues será mucho mejor. Mientras más bajo, bueno, pues por lo menos sí se está recibiendo algo de utilidad. Entonces, vamos a calcularlo aquí mismo para que además los podamos usar para hacer un análisis más completo. Me falta una R. Ok. ROE.
Vamos a usar estos mismos, puesto que aquí ya tenemos la utilidad. Pero ahora deme el dato del capital social para Grupo México. Sí, es de 2,000,000 Ajá. 003 496. 2,003,496. Ok, muy bien. Y, ok. Y vamos a hacer la división y me dicen cuánto les da. $15.20. ¿Cuánto, perdón? 15.20. 15.20. Ok, muy bien. Vean, ¿no? Eso está súper interesante. ¿Cómo lo leemos, chicos? Por cada peso de activo tenemos 15,20 de capital contable, de capital social. De capital social. Ajá. Y vean, está muy bien, ¿no? Bueno, más bien aquí por cada peso de capital social, porque acuérdense que el de abajo es el capital social y el de arriba es la utilidad. Ajá. Entonces vean, pues está muy bien, ¿no? Por cada peso que aportamos al capital social, bueno, no que aportamos, que aportaron los socios al capital social, estarían obteniendo 15 pesos con 20 centavos de utilidad neta, ¿no? Y ahí creo que no ha de ser 15 porque es más o menos igual. 2 millones, 2 millones. A ver, chéquenme por ahí cuánto es y me dicen. Ahí se me hace que se les fue un decimal o algo así. ¿Cuánto les da, chicos? 1,31 me salió a mí. Sí, Uno cierto, punto- profesora. 1.31. 1.31, profesor. Y así me suena más, más lógico. Aún así está muy bien, ¿no? Porque pusimos un peso de capital social y la empresa nos dio 1.31 de utilidad neta. Entonces quiere decir que se recuperó lo que se depositó y todavía más, ¿no? Entonces, el ROE de Grupo México es bastante bueno, ¿no? Si lo presentamos en porcientos, pues entonces nos quedaría así. ROE de Grupo México, 131%. Por cada peso de capital social se han obtenido 1.31 de utilidad neta en este año. Está genial, ¿no? Está muy bien porque el capital social no se aporta necesariamente en un solo año, ¿no? Se aportó al inicio. A lo mejor después tuvimos que hacer aportaciones adicionales, ¿no? En varios años. Pero como tal, la utilidad es solamente la de este ejercicio. Entonces, solamente con la utilidad de este ejercicio, Grupo México puede recuperar la inversión de los socios y todavía obtienen más. Vean si no es negocio la minería. ¿Okay? Esto sería, además, idealmente, pues compararlo con otras razones financieras, por ejemplo, el margen neto. Por ahí habíamos calculado ya el margen neto de Grupo México, ¿o no, chicos? Vamos a ver si lo tengo por acá. Sí. Bueno, por acá no lo tengo, pero démelo. Aquí está. aquí está, sí, justo aquí está. Ya decía yo que sí lo había visto. Acá está. Vamos a ponerlo aquí para hacer el análisis conjunto. Y solamente de rentabilidad, ¿no? Este solamente es análisis de rentabilidad. Pero vean ustedes aquí. Ay, no me copié el título. Entonces vean. Grupo México tiene 9% de ROA, rendimiento sobre la inversión.
Bueno, pues aquí sí al parecer es porque pues hay que invertirle mucho para poner una minera, ¿no? No cualquiera. Su rendimiento sobre el capital social es excelente, ¿no? Es decir, es negocio para los socios, para los propietarios, claro que sí. Y si hablamos del margen neto, es decir, de la utilidad que están generando las ventas, es un 24%. Entonces, a lo mejor no es tan alto, pero es bastante atractivo, ¿no? 24% de margen neto está muy bien, ¿no? Por cada peso de las ventas se obtienen 24 centavos solamente de utilidad, de utilidad neta, ¿no? Quiere decir que en 4 añitos, pues se cubre casi totalmente ese 100% de las ventas, ¿no? Entonces digo, ¿de qué es negocio? Es negocio, la minería, por lo menos para Grupo México, ¿no? Y vean, este tipo de cosas además nos sirve para esto. Cuando sufría tanto porque tenía que pagarles a las familias que se contaminaron, pues no sufras tanto, ve todo lo que te da de rendimiento sobre el capital social, ¿no? De que es negocio, es negocio. No, pero yo solamente tengo un ROA del 9%. Pues sí, pero ve tu capital social, tu rendimiento sobre el capital social y ve tu rendimiento, ¿no? Sobre las ventas, tu margen neto. Es bastante bueno si puedes hacerlo. ¿Ok? Esto aparte es para que vean ustedes cómo si combinamos varias de las razones financieras podemos obtener información adicional, ¿no? Información que nos va ampliando justamente esa perspectiva que tenemos de la empresa. Y estas últimas dos, como tal, también son razones financieras que van a ser de interés, sobre todo para los que deciden comprar o no acciones en la bolsa de valores. Y la primera es esta, que es razón, precio, utilidad o price earning. Aquí lo que comparamos es la utilidad por acción, que es la otra que calculamos, ¿no? Con el número de acciones que se tiene y la utilidad neta. Necesitamos ya el resultado de esa razón. Y se compara con el precio de mercado por unidad de las acciones comunes. Ajá. El precio de mercado, como tal, es el precio al que se compran y se venden las acciones en la bolsa de valores. Pero ese precio de mercado evidentemente es diferente cada día. Es más, es diferente a lo largo del mismo día. Puede ser que se abre con un precio y se cierra con un precio más alto o más bajo. Entonces, normalmente lo que se hace es utilizar el precio de mercado del día que se está haciendo el cálculo de la razón o el promedio, ¿no? Puede ser si a lo mejor se disparó mucho ahorita, está muy alto, bueno, entonces usamos el promedio durante el año. ¿Cuál fue el precio de mercado promedio? Y eso nos da una idea más clara, ¿no? Y se compara contra la utilidad por acción, de tal forma que estos resultados de esta razón financiera nos va a decir la cantidad que están dispuestos a pagar los posibles compradores de acciones ahí en la bolsa de valores por cada peso de las utilidades que genera esta empresa, ¿no? Si son muy buenas las utilidades por cada una de las acciones, pues obviamente van a estar dispuestos a pagar un precio de mercado más alto. Pero justo por eso calculamos el famoso price earning, porque es la relación entre el precio y la utilidad. Y pues esperamos, ¿no? Con todas las personas que, ya sea las que compran acciones para mantenerlas, es decir, para ser propietario de la empresa, o las que solamente están comprando y vendiendo acciones, pues lo que quieren es obtener el mejor precio de mercado por cada una de las acciones, ¿no? Entonces, pues mientras más alto sea, pues va a ser nos da información de que es muy apreciada como tal las acciones de la empresa en la bolsa, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado porque también pueden darse las famosas burbujas, ¿no? Que de repente empiezan a demandar mucho esas acciones y entonces empieza a subir su precio de mercado, se eleva demasiado. Cuando un precio de mercado se eleva demasiado, más allá de lo que da esa utilidad por acción, ¿no? Por eso es importante calcularlo, porque no es lógico que el precio de mercado fuera más alto, por ejemplo, que la utilidad que da, ¿no? Cuando es demasiado alto, cuando ya vemos que supera, entonces sabemos que en cualquier momento va a caer. Fue una burbuja que se generó por el exceso de demanda de estas acciones. Entonces, obviamente, para los acreedores no es tan atractivo que sea muy alto, ¿no?
Para la empresa sí, porque nos dicen, mira, pues tienen mucha confianza en nosotros, están pagando mucho por cada una de nuestras acciones. Pero para los acreedores no, porque por esto que les decía, si está muy arriba, si está por encima de la utilidad que va a dar por acción cada acción, eso quiere decir que tarde o temprano va a caer. Y si cae, eso podría poner en problemas de liquidez a la empresa. Si pone a la empresa en problemas de liquidez, pues lo más seguro es que haya suspensión de pagos de proveedores, de acreedores, ¿no? Entonces, pues es un riesgo para los acreedores. Por eso es que además esta es una razón financiera que tienen que estar checando constantemente, ¿no? Que no se excede ese precio de mercado por lo que se va a generar de utilidad por acción. Y la última que tenemos es el rendimiento de dividendos. No todas las empresas necesariamente reparten dividendos. Normalmente los dividendos vienen después de que ya se repartieron las utilidades, ¿no? Normalmente nos queda la utilidad neta. Y después de la utilidad neta se hace una reunión de la Junta de Administración y se decide, bueno, tenemos tanto que ya nos sobró de utilidad del ejercicio. Vamos a repartirle a los socios lo que cada quien le corresponde de esa división que hacemos de la utilidad neta, ¿no? De los dividendos, o lo vamos a reinvertir. No lo vamos a reinvertir, entonces no hay pago de dividendos. No, pues sí, que nos paguen nuestros dividendos. Ok, pues lo repartimos y a cada quien le toca su correspondiente monto por los dividendos. Ese reparto, si es que sí lo hay, entonces se va a dividir entre el precio de cada acción y nos va a dar justamente la relación que hay entre lo que sí se está repartiendo, los dividendos que reciben y el precio que pagaron por las acciones. Lo lógico sería es que reciban más dividendo de lo que ellos pagaron por la acción, ¿no? Es decir, mientras más alto sea, pues es mucho mejor, porque quiere decir que incluso ya recuperaron lo que invirtieron para poder comprar esas acciones. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo vamos? Por mi parte, todo claro, profesora. Gracias. ¿Todo bien? Ok, bien. Vamos entonces a continuar y si quieren, a las 2 hacemos una pausita según cómo se sientan de cansados y si no, pues le seguimos. Vamos a ver entonces otro grupo más de razones financieras. Estas son las razones de endeudamiento. El endeudamiento como tal en las empresas puede ser muy útil si se sabe manejar correctamente las deudas. Por eso es necesario e indispensable siempre hacer un análisis de las deudas de la empresa, particularmente un análisis financiero. Estas razones de endeudamiento nos van a dar información sobre aquello que estamos usando como dinero o como financiamiento de terceras personas para generar nuestras utilidades, ¿no? Es decir, pues nosotros recordamos, pues todas las empresas combinan las fuentes de sus recursos entre lo que les pertenece, que es capital propio invertido, que ya es propiedad de la empresa, y los pasivos o las deudas que contratan. Ajá. Y todo eso lo combinan para poder comprar todos los recursos que necesitan para poder producir y trabajar en su empresa, ¿no? Entonces, estas razones financieras lo que nos van a decir es justamente cómo estamos usando estos recursos de terceros, estos recursos externos, para poder generar utilidades. Además, también nos va a analizar las deudas a largo plazo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, ahí nuestras razones de liquidez que nos decían si podíamos pagar a corto plazo, ¿no? En este caso, sobre todo se toman en cuenta la deuda de largo plazo porque las deudas, uno, generan intereses y cuando son de largo plazo hay que tener muy bien cuidado que se pague en tiempo y forma para evitar que nos crezcan a intereses moratorios. Entonces, por eso son importantes las razones de endeudamiento. Normalmente se dice que cuando hay mayor deuda es que hay mayor apalancamiento financiero. Y este término de apalancamiento justamente viene de este tema de palanca que ustedes aprendieron en secundaria y en prepa, ¿no? Que nos decían que una palanca nos permitía mover una masa mayor de la que podíamos mover
con nuestras propias fuerzas, ¿no? Sin usar una palanca. Entonces, una palanca sirve para recargarse, para mover y hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Recordarán ustedes por ahí, por ejemplo, lo que decía Galileo, si no me equivoco, es el que decía, denme una palanca y moveré el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos apoyamos en algo que nos sirve como una herramienta, podemos mover lo que sea, aunque pese más de lo que nosotros pesamos o de lo que podemos cargar, aunque su masa sea más grande de la masa de quien esté ejerciendo esa fuerza, ¿no? Quien esté imprimiendo esa energía. Entonces, justo de esa idea viene este nombre de apalancamiento financiero. Nos va a decir en qué nos estamos recargando para poder tener todos estos recursos con los que cuenta la empresa. Tendremos recursos propios, que es el capital contable, y tendremos recursos de terceros. Entonces, justamente nos dice, ¿qué tan apalancada está la empresa? Si la deuda es muy amplia, bueno, los pasivos, quiere decir que la empresa está muy apalancada. Depende mucho de los recursos externos para generar actividad económica, ¿no? Puede ser también que está muy poco apalancada. Eso quiere decir que sobre todo usa los recursos propios, no se recarga demasiado en los recursos de terceros. No siempre es malo, ¿no?, que las deudas sean muy grandes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las empresas micro y de las empresas pequeñas, normalmente prefieren no endeudarse, ¿no? Dicen, no, yo no sé cómo me vaya a ir, mejor no me endeudo. Normalmente ellas, puede ser darse una situación incluso así, ¿no? Yo no quiero nada que deba, yo prefiero pagar al contado. Lo que compro lo pago al contado y trabajo con eso. Se puede dar una situación así. Puede ser también, ¿no?, particularmente en las pequeñas y microempresas, que hay una situación así. Normalmente se van a financiar en cuanto a recursos externos con los créditos que les dan sus proveedores, ¿no? Ah, pues te compro yo tanto de mercancía. Ok, la mercancía entra el lunes y yo te pago el viernes, ¿no? O nos dice el proveedor, ok, va que va, ¿sabes qué? Que te puedo dar no sé, unos 15 días para que me pagues. No me necesitas pagar al contado, pero cómprame, ¿no? Ah, bueno, ok, pues sí, está bien, ¿no? Incluso, bueno, pero mira, si me compras el doble, si me compras el triple, incluso te puedo dar un mes para que me pagues. Ah, ok, pues sí me conviene, pues yo transformo la mercancía, ¿no? Con esto que me estás dando, yo transformo la mercancía y la vendo rápido, ¿no? Es más, antes de que me tengas que cobrar, yo ya la vendí, ya tengo dinero suficiente para pagarte, ¿no? Entonces, normalmente van a estar, si acaso, financiados por proveedores, ¿no? Prefieren no endeudarse. Las empresas grandes, por el contrario, normalmente se apalancan. ¿Qué quiere decir? Que se recargan más sobre los recursos externos, sobre las deudas en particular. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que van a adquirir financiamientos. Ah, pues para adquirir el terreno donde voy a poner la planta de producción, pues voy a solicitar un crédito hipotecario, ¿no? Yo voy trabajando, voy pagando la hipoteca y la propiedad, pues ya es mía, ¿no? Ya me adquirí mi terrenito. Pero también quiero comprar materia prima. Para no dañar mi liquidez, voy a contratar un crédito de corto plazo para poder adquirir más materia prima, ¿no? Tengo una buena perspectiva o tengo un contrato que hice y necesito comprar más materia prima. Ah, bueno, pues solicito un crédito de corto plazo, bancario, ¿no? Ah, préstenme tanto. Ok, va que va. Obviamente, ¿no? Pues yo tengo que tener la certeza de que aunque yo solicito un crédito, un financiamiento de corto plazo, uno, lo puedo pagar y dos, una vez que yo venda la mercancía, le voy a sacar mucho más de lo que me están cobrando de interés. Entonces, vean, y justo esa es la idea. Se vale endeudarse, no es malo el endeudamiento, de hecho puede ser muy bueno siempre y cuando, uno, podamos pagarlo en tiempo y forma, y dos, lo que nosotros estamos generando es mucho más de lo que nosotros vamos a pagar de intereses. Si generamos menos, pues entonces no tiene caso.
porque no solamente vamos a tener que regresar el dinero, sino que además hay que pagar el interés. Entonces, es bueno si es que nuestra actividad económica es lo suficientemente rentable, ¿no? Como para poderlo pagar y además todavía obtener ganancias. Entonces, justo la idea es eso, saber combinar, saber usar esos endeudamientos. ¿Qué es lo que puede pasar, no? Bueno, pues en las empresas grandes, como dan muy buenos rendimientos, como son empresas que van a durar largo plazo, como tienen marcas muy reconocidas, productos que se venden como pan caliente sí o sí, pues normalmente van a tener un grado alto de apalancamiento, es decir, van a tener una buena cantidad de deuda y además diversificada. ¿Por qué? Pues porque todo mundo le quiere vender, ¿no? O sea, no importa, no me pagues ahorita, págame en una semana, págame en 15 días, págame en un mes, ¿no? Pero cómprame. Pues cómo no, ¿no? Le voy a vender a Mac. Sí, tú cómprame, ¿quieres un mes de plazo para...? Sí, sin problema, que no me quieres firmar, no me lo firmes, cómprame. Sé que es una empresa que va a pagar, es una empresa seria, es una empresa que genera ingresos, es una empresa que sí o sí vende los nuevos productos que salen, ¿no? Entonces me conviene que sea mi cliente, porque sé que mientras le vaya bien a él, a mí me va a ir bien porque me va a estar comprando más, ¿no? Todos quieren ser sus acreedores, ¿no? Sí, claro, yo te doy el servicio de mantenimiento, me lo pagas hasta dentro de un mes, no hay problema, ¿no? Todo mundo quiere quiere darle créditos o financiamientos. Sí, mira, te doy una tasa de interés especial por debajo de la que le doy a otros clientes, pero acepta este crédito que te estoy dando. Vale, pues lo acepto porque puedo comprar más mercancía o puedo pagar más empleados, transformo más rápido mi mercancía y vendo más, ¿no? Y te puedo pagar lo que te debía, te puedo pagar el interés y yo todavía saco una buena tasa de rendimiento. Entonces, justo esto también nos habla de la confianza que hay. Si no hay mucha confianza, pues van y, oye, quiero un crédito. Ok, pero a ver, enséñame tus otras razones financieras. ¿Cómo estás? Tráeme tus estados financieros para revisarlos. ¿Tienes utilidades? Si no, ¿desde cuándo? ¿Todos los años han sido positivas o no? Bueno, está bien. Con esas condiciones te presto tanto con tanto por ciento de interés. Ok, oye, pero es muy alto el interés, ¿no me lo podías dar más bajito? No, pues es lo que yo corro de riesgo. Bueno, pues ni modo, pues lo pago, ¿no? Porque además sé que voy a generar lo suficiente. Pero eso habla de la confianza, ¿no? Mientras más confianza hay, también le van a ofrecer tanto a las personas como a las empresas menores tasas de interés, ¿no? Mira, te doy bien poquito, soy el que te da el interés más bajo del mercado. Ok, pues dame, pues al fin y al cabo lo puedo pagar, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene confianza, todo el mundo quiere trabajar, por ejemplo, en una empresa, ¿no? No importa que me pagues a los 3 meses, no importa, con que me contrates, yo sé que si me contratas, yo le voy a echar ganas y me va a estar pagando quincena a quincena mi dinero. Entonces, no hay problema si al principio me queda de ver 3 meses, ¿no? Porque además es una empresa que va para largo, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Cómo también eso nos habla de la confianza que se tiene. Y obviamente entonces esas empresas grandes van a tender a tener una menor cantidad de capital. También, por ejemplo, en el caso de las empresas financieras, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ellas trabajan con los pasivos, no con los activos. Es decir, los ahorradores depositan ahí su dinero para que esas empresas se encarguen de dar esos créditos o financiamientos. Entonces, eso también habla de la confianza que se tiene, ¿no? Por eso hay por ahí un índice de captación de cuentas de ahorro, ¿no? Obviamente, la mayor parte de las empresas pues, va a preferir bancos conocidos, ¿no? Que ya tienen muchos años, que se sabe que trabajan bien. Pues sí, tengo mi dinero ahí en Banamex porque hay un montón de sucursales, ¿no? Donde quiera encuentro, en cualquier plaza comercial, en cualquier esquina, encuentro Banamex, ¿no? Entonces me pagan y yo luego puedo ir a sacar mi dinero. Y es más, no lo saco todo porque ya me dio tarjeta de crédito, ya me dio no sé qué, ya me dio seguro de vida, ¿no? Entonces, pues, confían, por eso es que ahí tienen un gran número de ahorradores, por lo cual sus pasivos también van a tender a ser más altos que lo que tienen de capital. Las empresas financieras que son poco conocidas, que son relativamente nuevas, bueno, pues la gente no va a querer, no tanta gente va a querer tener ahí sus cuentas. No, pues es que mira, si me abres una cuenta, pues ni siquiera sé dónde hay una sucursal o no me queda cerca la sucursal que tú tienes, ¿no? Entonces, no, pues no, bueno, si me pagan mi nómina, pues bueno, ya que me la paguen,
pero saco todo mi dinero y voy y lo meto en mi banco de confianza, ¿no? Entonces vean también cómo eso nos habla de la confianza que se tiene en las empresas del sector financiero, porque recordemos que ellas trabajan con esto. Entonces, mientras más captaciones tengan, pues para esas empresas financieras, pues es mucho mejor. Entonces, vamos ahora sí con la primera razón financiera. La primera es el índice de solvencia. La solvencia nos dice la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas. Si ven ustedes, lo que hacemos aquí es comparar el activo total con el pasivo total. Y decimos que es a largo plazo porque justamente es el activo total. Recordemos que en el activo total no todo lo queremos usar para pagar nuestros pasivos, ¿no? Es decir, particularmente los activos fijos. No, esos los adquirimos para trabajar, no para pagar deudas, ¿no? Entonces, por eso se considera que es a largo plazo. Algo muy común, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado o han oído que a sus papás o a lo mejor a ustedes mismos, ¿no? Van y les ofrecen su tarjeta de crédito. Les dicen, solamente con tu INE y tu recibo de nómina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor no gano mucho, pero ¿por qué están dispuestos a darme una tarjeta de crédito? Pues porque soy solvente, porque tengo un trabajo fijo, por eso me piden mi recibo de nómina, ¿no? Saben que quincena a quincena voy a estar recibiendo dinero, entonces quincena a quincena puedo pagar aquello que yo compre con la tarjeta de crédito. En el caso de las empresas, bueno, pues sabemos que dependiendo de lo que te endeudes, pues evidentemente tienes para pagarlo. ¿Por qué? Porque tienes para generar actividad económica que te va a dar ingresos. Y entonces no puedes pagarlo a lo mejor de forma inmediata, pero sí, ¿no? A medida que vas trabajando mes a mes, puedes ir cubriendo tus deudas. Si ven ustedes además aquí, esperaríamos que no sea igual a 1. ¿Por qué esperaríamos que no sea igual a 1, chicos? ¿Por qué no ganaríamos? No, ahí no vemos ganancias. A ver, véanlo bien, obsérvenlo bien. ¿Por qué no puede ser igual a 1? Porque si no tenemos la solvencia suficiente para cubrir la deuda. Ok, pero ¿por qué? Es decir, ahorita nada más díganme por qué no puede ser igual a 1. No qué significa, sino por qué no puede ser igual a 1. Si no, véanlo acá. Si no lo ven aquí en la ecuación, véanlo acá. ¿Por qué no puede ser igual a 1? ¿Qué significaría que es igual a 1, chicos? ¿Que es en su totalidad? Que son iguales, ¿no? El total del activo y el total del pasivo, es decir, que no hay capital, ¿no? Si son 1 a 1 quiere decir esto, son iguales, pero no hay empresa que se pueda formar solamente pidiendo dinero. Nadie nos presta la totalidad de lo que necesitamos, ¿no? Y ya lo habíamos comentado. Forzosamente hay que tener un capital, por eso además se llama sistema capitalista, ¿no? Forzosamente tenemos que tener por lo menos una cantidad para echar a andar una empresa y entonces ahora sí ya empezar a generar, ¿no? Ya sea para comprar la mercancía y venderla, ya sea para comprar materia prima y pagarle a alguien, o nosotros, ¿no? Pagarnos nuestro salario para transformar esa materia prima. Es decir, siempre tiene que haber un capital. Entonces, por eso no pueden ser igual a 1. ¿Qué pasa si son igual a 1, chicos? Pues sí podemos cubrirlo, ¿no? Con todo lo que tenemos de activos sí podemos cubrir los pasivos.
pero quiere decir que no nos queda nada más, ¿no? Porque no tenemos propiedad ahí. Puede darse que sí hay capital y que sea igual a 1 porque estos crecieron así, es decir, hay un endeudamiento excesivo que no corresponde a lo que tenemos aquí, porque recordemos que siempre debe de haber un equilibrio, ¿no? Esto puede pasar justamente cuando no se sabe usar la deuda. Entonces, pues no pagamos en tiempo y forma y crecen los intereses. Entonces ya no solamente es la deuda que debíamos, sino además le agregamos los intereses que no pagamos. Y además de los intereses que no pagamos, le agregamos los intereses moratorios que nos están cobrando, ¿no? Y si para el siguiente mes no pagamos, pues igual crece la deuda por los intereses que nos cobran, más los intereses moratorios. Entonces, si llega a haber un momento en que es igual a 1 y sí hay un capital, quiere decir que ya se nos salió de las manos el endeudamiento. Y esta situación en particular, cuando no corresponde a lo que tenemos aquí, ya es una situación de quiebra, ¿no? La empresa ya no puede cubrir sus pasivos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces que se va a concurso mercantil, ¿no? Cambia de propietario la empresa porque no supieron manejar la deuda. Y si no han pagado acá, pues lo más seguro es que tampoco puedan hacerlo, ¿no? Entonces, justo por eso se declaran las quiebras de empresa. Entonces, esta razón financiera no puede ser igual a 1 porque hablaría o que hay sobreendeudamiento o que no hay capital contable. Y eso no es posible, ¿no? Entonces, debe de ser mayor a 1. Es excelente si es de 2 a 1, pero bueno, por lo menos con que sea mayor de 1 está bien. Vamos a calcularlo. Denme datos. Activo total y pasivo total. Sí, de activo total son Es del Grupo 30. México también, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Ajá, ¿cuánto tenemos de activo total? 30.464.305. ¿Así? Sí. ¿Y de pasivo Ah, no, cuánto 305. tenemos? 305, ok. Sí. ¿Y de pasivo cuánto tenemos? 13.928.364. Muy bien. Ok, listo. Háganme la división y me dicen cuánto les da. 2.19. 2. Vamos a ponerle punto 19. Ok, muy bien. ¿Cómo leeríamos este resultado? Por cada peso de activo total tenemos 2.19 para el pasivo. No, ajá, bueno, para cubrir el pasivo, ¿no? Para Es decir, cubrir el pasivo. por cada peso, acuérdense que siempre lo leemos de abajo hacia arriba. Abajo tenemos los pasivos y arriba el activo. Entonces, por cada peso que tenemos de pasivo total, tenemos 2.19 pesos de activo para poderlos cubrir. ¿Eso qué quiere decir? Que sí los podemos cubrir, ¿no? Es más, los podemos cubrir 2 veces, ¿no? ¿Cuántas más veces quiere? Más no, pero por lo menos 2 veces sí los podríamos cubrir. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos cubrir nuestras deudas y además todavía nos queda suficiente para seguir trabajando, ¿no? Entonces, la empresa es solvente perfectamente. Tiene con qué pagar sus deudas. Vamos a ver entonces la siguiente. La siguiente es el índice de apalancamiento. Ahora lo que vamos a comparar es la relación que hay entre el capital contable y el pasivo total, ¿no? Y se llama apalancamiento por esto que decíamos, ¿no? Vamos a ver en cuál nos recargamos más. ¿Nos recargamos más en el pasivo o nos recargamos más en el capital? Si es menor a 1, quiere decir que el capital contable es mayor que lo que tenemos como pasivo, ¿no? Si es mayor a 1. Si es menor a 1, quiere decir que el pasivo es más grande que el capital contable. Entonces, justo nos va a hablar de cómo está esta relación, ¿no? ¿Cuál de estos es más grande? ¿Son iguales? ¿Es más grande? ¿Nos estamos recargando más en los pasivos? ¿Nos estamos recargando más en el capital contable, ¿no? ¿En los recursos externos o en los recursos propios? Entonces, ese es tal cual nuestro índice de apalancamiento, ¿ok? Denme datitos también. Capital contable y pasivo total.
Capital contable, 16.535.941. Muy bien. Y de pasivo total ya lo teníamos acá, ¿no? Sí, 13.928.300. École. Listo. ¿Cuánto nos da? 1.19. 1.19. ¿Cómo leeríamos este resultado? Por cada peso de pasivo total tendremos 1.19 pesos de capital contable. De capital contable, exactamente, ¿no? Entonces, pues sobre todo se está apalancando en los recursos propios, ¿no? Porque los recursos propios son mayores que los recursos ajenos. Entonces, ok, pues es solvente, Grupo México, sí está apalancado, pero no demasiado, ¿no? Es bastante modesto su apalancamiento, pues ahí vamos bien en cuanto a endeudamiento hablamos, ¿no? La siguiente es la razón o índice de endeudamiento, que si ven además es muy parecida a otra que acabamos de calcular. ¿A cuál se parece? Índice de solvencia. Al índice de solvencia, ¿no? Simplemente es la inversa, ¿no? En aquello veíamos si tenemos suficientes activos para cubrir los pasivos y aquí más bien lo que vamos a ver es qué porcentaje de estos activos los estamos financiando con nuestros pasivos. Entonces, incluso aquí ya tenemos los datos, ¿no? Solamente hay que cambiarlos de lugar. Este ahora va a ser nuestro denominador. Ok, listo, calcúlenlo y me dicen cuánto da. $0.46. Ok, ¿cómo leemos ese 0.46? Por cada peso de activo total, tenemos Ajá. 0.46 de pasivo total. Ajá, tenemos 46 centavos de pasivo total, ¿no? Lo podemos convertir también esto a porcentaje para que sea todavía más claro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el 46% de mis activos está financiado con pasivos, ¿no? Es decir, con recursos externos de la empresa. Por cada peso de activo total tengo 46 centavos de pasivo. Entonces, vean, pues mientras más alto, pues hay que echarle más ojito, ¿no? Hay que compararlo con otros. Ok, 46% de índice de endeudamiento, vale. ¿Y cómo estamos de solvencia? 2.19. Ah, ok, no hay problema. Sí está muy endeudado, pero es solvente, puede pagarlo, no hay problema, ¿no? ¿Está apalancado? Sí, claro, por supuesto, está apalancado, ¿no? Pero en el endeudamiento, por lo menos hasta ahorita para Grupo México, no es un problema. Puede cubrirlo, es solvente. Vamos a ver la siguiente. La razón deuda a capital. Aquí vamos a comparar la deuda sobre el capital social. Hay una pequeña diferencia entre pasivos y deuda. En particular, recordemos que los pasivos son deudas y obligaciones. Entonces, no vamos a considerar aquí las obligaciones. ¿Cuáles son ejemplos de obligaciones en el pasivo, chicos? Denme algunos ejemplos. ¿Los impuestos? Los impuestos, por supuesto, ¿no? Es decir, terminamos el año, tuvimos utilidad, hay que pagar impuestos, ¿no? No es que hayamos solicitado un crédito, no, nada. O sea, nuestra obligación pagarlos nada más. ¿Qué otra obligación tenemos en los pasivos?
En este caso, ¿manejan beneficio a los empleados? Ok, podría ser, ¿no? Podría ser, por ejemplo, algún bono para los empleados, ¿no? Que no se ha pagado y que ya lo determinamos. Ajá. Ok, ¿qué otro, chicos? ¿Qué otra es obligación y no es deuda? Revisen ahí sus notitas de pasivo. El pago de salarios, tal cual, ¿no? Por ejemplo, puede suceder que un empleado se me accidentó y se fue de incapacidad y no puede caminar, no va a venir a cobrar su salario. Ahí está, ¿no? Ahí está registrado en mi pasivo. Ya trabajó mi empleado. Ya se ganó su quincena, pero pues como se lastimó, pues ya no pudo ir a cobrarla. Y pues ya hice mi estado financiero, ahí está anotada. Es una obligación, porque él ya trabajó, yo se lo tengo que pagar, pero no es una deuda, ¿no? No le pedí prestado a mi trabajador, ¿no? Le debo lo correspondiente a su pago de nómina, ¿no? Entonces, una de las diferencias entre deuda y capital es que deuda es aquello que adquirimos para financiar nuestra actividad y normalmente ese financiamiento nos va a causar un interés, ¿no? Es muy raro que alguien nos preste y más a una empresa sin querer obtener un interés. Entonces, esa es la característica de la deuda. Financiamientos, créditos, préstamos, por los cuales además me van a causar un interés. También, por ejemplo, puede ser, ¿no? Resulta que ya compré 30 metros de tela de materias primas. Y pues mi proveedor me da mis 30 días para pagar, ¿no? Entonces, no es una deuda, es una obligación. Yo ya recibí mi materia prima y pues todavía no es la fecha en que tengo que pagarle a mi proveedor, no se lo he pagado, ¿no? Pero se lo tengo que pagar porque ya me dio la mercancía, ¿no? Entonces, eso también es una obligación, no es como tal una deuda. Si no le pago cuando quedamos al mes y me cobra un interés, ¿no? Ya como tal, me va a decir, ¿sabes qué? Pero además ahora me firmas un pagaré o me firmas un cheque o una nota de crédito, ¿no? Y te voy a cobrar cada mes un interés si no me pagas, ¿ok? Entonces, eso a lo mejor ya se podía convertir en una deuda, pero por lo pronto, ¿no? Si simplemente no hemos pagado porque no nos ha caído el día de la fecha de pago, es una obligación. Entonces, aquí solamente vamos a incorporar aquello que sea financiamientos, créditos, préstamos. Entonces, vamos a calcularlo en esto que lo teníamos. Ya teníamos aquí capital social, ¿no? Era, si no me equivoco, era y debe de ser no era capital contable. Ok, vamos a agregarlo entonces aquí. Deuda a capital. Chéquele ahí en la parte de los pasivos a ver qué tenemos de créditos o financiamientos para Grupo México. Que igual y ni tenemos, porque como es tan solvente, ¿no? Pero a lo mejor sí, porque tiene un índice de endeudamiento alto. Entonces, ¿tiene por ahí algo de créditos, préstamos, financiamientos? Sí, dice préstamos bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo. Ok, ese, préstamos bancarios. Ajá. ¿Cuánto es? 349,106. Muy bien. ¿Tiene algún otro que diga financiamiento o algo así? Sí, pasivo financiero por arrendamiento. Pasivo financiero no, pero ese es arrendamiento. Es decir, esa es una obligación. Tengo que pagar mi renta, ¿no? No, no es una deuda como tal, es una obligación. Ok, ¿algo más tiene por ahí? Deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo, sí, esa también puede ser. ¿Cuánto es? 8,602,841. Muy bien, entonces vamos a sumar esa. ¿Algún otro financiamiento? Dice otros pasivos y provisiones. Ok, no, porque en otros pasivos puede ser más bien obligaciones. Ajá.
¿Algún otro que diga sí, crédito, préstamo? No, nada más. Sí, ¿No? porque el otro dice partes relacionadas. Ok, no, entonces nada más hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a sumar esos dos. Cuentas por pagar y pasivos acumulados. Cuentas por pagar no, es una obligación, y pasivos acumulados no, porque simplemente se acumularon, pero pueden ser obligaciones, ¿no? No nos dice que sea deuda o financiamiento o préstamo. ¿Y cuánto tiene de capital social? 2.003.496. Muy bien. Listo. Vamos entonces a calcularla. Hay que sumar primero esta. Me dicen cuánto es del numerador. Profesora, ¿Sí? en el mío, tengo nada más deuda a largo plazo. Ok, nada más sería esa. Solamente sería esa. Ok. Aquí serían 8.951.947. Ajá, ajá. Ok. Y ahora sí lo dividimos entre los 2 millones del capital social. Y me dicen cuánto les da. $4.47. 4.47. Muy bien. ¿Cómo leemos este resultado? Le pongo punto mejor. Se lee igual, ¿no, profesora? Ajá, ¿cómo sería? Por cada peso de capital social, tenemos 4.47 para cubrir las deudas. Las deudas, ¿no? Exactamente. ¿Ok? ¿Sí? Por cada peso de capital social, 4.47 corresponde a la deuda. ¿Ok? Es bastante alta, ¿no? Es bastante alta, 447%. Ahí a lo mejor habría que checar el capital social, o puede ser, ¿no? Que justo es por este asunto que tuvo Grupo México, ¿no? Que efectivamente, pues es una deuda importante lo que tiene después de ese derrame, a pesar de que ya se fue hace creo que 5 años, ¿no? Ellos siguen pagando esto. Entonces puede ser por eso, ¿no? Ok, entonces decimos, bueno, pues vemos que tenemos un índice de endeudamiento alto, una deuda capital que también es alta, ¿no? Entonces, sin embargo, es solvente. Grupo México es una empresa solvente y está apalancada. Pues simplemente hay que mantener en observación todo el tiempo el endeudamiento, ¿no? Nuestro índice de endeudamiento y nuestra deuda capital, para estar seguros de que lo va manejando correctamente y que no se está incrementando su deuda por impago, ¿no? Entonces vean, ¿no? Cómo ya tenemos cuestiones que justamente nos marcan ahí foquitos rojos, ¿no? Que hay que tener muy presentes y muy vigilados. Bueno, tenemos entonces después otras 2 razones financieras que nos van a hablar también justamente en particular de deudas que se tienen, pero ya muy específicas. Es como si hiciéramos un zoom sobre cuestiones específicas de la deuda. La primera es la cobertura de intereses totales, que también se le llama rotación de intereses a utilidades o razón de TIE. Ajá. Y se calcula con la utilidad antes de intereses e impuestos, que se llama EBITDA. EBITDA se llama también por sus siglas en inglés, que es Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ¿no? Que quiere decir que earning es utilidades, before antes de intereses, de impuestos, de depreciación y de amortización. Pero este es uno de los datos que se usa muchísimo. En todos los informes financieros van a encontrarlo. Por ejemplo, EBITDA nada más, o margen de EBITDA, es algo que constantemente se va a estar usando. Si no tenemos
utilidad antes de intereses e impuestos, se usa comúnmente la utilidad de operación. Ajá. A ver, díganme ustedes normalmente qué hay entre la utilidad de operación y la utilidad antes de intereses e impuestos, chicos. Revisen ahí sus estados financieros a ver si tienen ambas, si tienen utilidad de operación y además tienen utilidad antes de impuestos e intereses. ¿O tienen solamente una de ellas? A ver, platíquenme. Bueno, es que en Grupo México no está así como separada como tal, como utilidad de operación, porque tengo los rubros de gastos de administración, remediación ambiental, Ajá, otros ingresos, gastos netos, ok, gastos por intereses, ingresos por intereses, y luego viene pérdida, ganancia cambiaria y participación en los resultados de entidades asociadas. Luego ok. viene Es la decir, utilidad se antes va de... directamente de la utilidad bruta, yo creo que hasta la utilidad neta, ¿no? Ajá, bueno, tengo utilidad antes de impuestos a la Ajá, utilidad. ok, Luego viene impuestos a la utilidad y utilidad consolidada del año. ok. Sí, justo, ¿no? Entonces, ese más bien no tiene utilidad de operación, sino que se va directo hasta la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Ok. Y después de ahí ya pasa a la utilidad neta. Ok, Ajá, también eso puede ser muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es más relevante la utilidad antes de intereses e impuestos que la utilidad de operación. Normalmente cuando hablamos de utilidad de operación es porque a la utilidad bruta le estamos restando gastos de administración y gastos de venta. Ujú. Y después de eso podemos tener otros ingresos y otros gastos. Esos otros ingresos y otros gastos es lo que va a ser la diferencia entre la utilidad antes de impuestos e intereses y la utilidad de operación. Si no tenemos otros intereses y otros gastos, entonces normalmente no vamos a tener esta. Solamente vamos a restar ICR y participación de utilidades y vamos a llegar a la utilidad neta, ¿no? Entonces, si no está esta, la que vamos a usar es la utilidad de operación. Y si no hay utilidad de operación, pues ya tenemos directamente esta. Entonces, esta la vamos a comparar contra lo que se paga de intereses. Lo que esperaríamos es que cualquier empresa pueda pagar sus intereses y todavía le sobre una cantidad como utilidad neta, ¿no? Porque las empresas no trabajan solamente para pagar sus intereses, sino además para generar una utilidad o rentabilidad. Y la siguiente es muy parecida, solamente que aquí mide cómo se cubren los intereses, si se pueden cubrir o no. Esperaríamos que fuera mayor a 1 para estar seguros de que se pueden cubrir esos intereses y todavía nos queda algo. Y en esta de acá abajo lo que hacemos es medir todos los pagos fijos que se tienen que hacer, ¿no? Puede ser que haya empresas que no tengan los mismos pagos fijos y otras que sí. ¿Qué es lo que vamos a incluir? Uno, los intereses, por supuesto. Después, los pagos al capital. Cuando se tiene una deuda, ¿no? Recuerden ustedes que se hace pago al capital y se hace pago de intereses. Normalmente cuando nos hacen nuestras tablas de amortización, normalmente al principio pagamos más intereses y muy poquito de capital y hacia el final de la deuda ya pagamos una mayor cantidad de capital y una menor cantidad de intereses. Luego entonces aquí vamos a incluir ambas. Si lo tenemos separado, pues entonces sumaremos intereses más pagos al capital. Si viene junto, ya tal cual en la paga, en la tabla de amortización, ¿no? Y, o sea, tienes que pagar 3,500 pesos. Y ahí pues es diferente cuánto vas a pagar de intereses y cuánto de capital en cada mensualidad o en cada pago que estés haciendo. Entonces te dan el dato junto. Bueno, aquí lo pongo junto.
Si viene separado, bueno, entonces lo pongo separado para saber exactamente cuánto estoy pagando de intereses y cuánto estoy pagando de capital. Se van a agregar otros pagos fijos, por ejemplo, los dividendos por acciones preferentes, ¿no? Los dividendos normalmente se reparten después de que ya se repartió el ICR, que ya se pagó la participación de utilidades a los trabajadores, y si nos queda una utilidad neta, de ahí se reparten sus dividendos a los accionistas, ¿no? Quiere decir que esos que compraron las acciones en la bolsa no las volvieron a vender, sino las guardaron, y entonces al final del año pues se les va a dar lo correspondiente a lo que ganaron como parte de los dividendos. Y además se va a considerar también el pago de impuestos. Esta T es de impuestos, taxes. Y normalmente se calcula, ¿no? La utilidad, a eso se le resta justamente el pago de impuestos. Si ya tenemos el monto de cuánto hay que pagar de impuestos, es decir, si ya se determinó, entonces en lugar de poner la ecuación, pues vamos a poner directamente el monto del pago de impuestos. Si no, bueno, pues hay que calcularla. Se calcula de la utilidad antes de intereses e impuestos, cuál es la cantidad que tenemos que pagar de impuestos. Entonces, aquí nos va a considerar no solo los intereses, sino todos aquellos pagos que son fijos. Pues es fijo el impuesto. Si obtenemos resultados positivos de operación, pues tendremos que pagar impuestos. Se tiene que pagar sí o sí a los accionistas preferentes, ¿no? Porque es el compromiso, al final del año se les reparten sus dividendos. Tenemos que pagar sí o sí la deuda y sus respectivos intereses. Entonces, esperaríamos que la empresa puede pagar todo eso sin problemas, y además todavía le queda algún resultado para los dueños de la empresa, ¿no? Una utilidad neta para los dueños de la empresa. Entonces, también esperaríamos que este sea mayor a 1. Eso nos indicaría que se pueden pagar y todavía nos queda una utilidad neta final. ¿Tienen ustedes por ahí? Sí tiene usted Evita entonces, Gaby. ¿Tiene intereses? Ese lo va a encontrar ya sea en la parte de los pasivos o ya sea en la parte de los gastos financieros, ¿no? Justo entre la utilidad de operación y la utilidad neta. ¿Tiene pago de intereses? ¿No? ¿Ni en los pasivos ni en el estado de resultados? Sí, en el estado de resultados traigo gastos por intereses e ingreso Ok. por intereses. Gastos, los gastos vamos a calcularlos. Ok, sí podemos calcularlo entonces. Cobertura de intereses. ¿Cuánto tiene de intereses? 549,809. ¿Y cuánto tenía de Evita? Que es utilidad antes de impuestos a la utilidad. 4,103,940. Y era de 2020, si no me equivoco, ¿no? Ok. Sí. Listo. Vamos a hacer entonces esta división y me dicen cuánto les da. $7.46. 7.46. Listo. ¿Cómo lo leeríamos, chicos? Por cada peso, ¿es igual? Exactamente. De Evita. De intereses, porque acuérdense que es de abajo hacia arriba. Por cada peso de intereses tenemos 7.46 de pesos de Evita. De Evita, exactamente, ¿no? Y bueno, es la forma corta porque ya sabemos que es Evita, ¿no? Si no sería por cada peso de intereses, tenemos
7.46 pesos o 7 pesos con 46 centavos de utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Pero es más largo, entonces es más fácil así. Por cada peso de intereses tenemos 7.46 de EBITDA. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede cubrir 7 veces. ¿Está bien? Lo pagamos y todavía nos queda suficiente utilidad neta para repartir entre los preferentes y los comunes, ¿no? Es decir, hay buenos resultados, está bien. Como tal, sí paga intereses Grupo México, pero no son tan onerosos, ¿no? Es una parte pequeña, no son tan onerosos como para no poderlos pagar con las utilidades que genera la empresa. Y bueno, esta ya les tocará a ustedes buscar si tienen por ahí datitos de pago a capital, de dividendos y de cuánto pagaron de impuestos. Si no hay pues nada más entonces era intereses, pagos al capital e impuestos. Si no hay pago de impuestos, bueno, intereses, pagos al capital y dividendos. Si no hay estos dos, pues nada más intereses y pagos al capital. Ahí, obviamente, cada año va a ser diferente para las empresas. Hay años que sí pueden tener todos, particularmente si va a haber año con año impuestos, si hay utilidad, si hay pérdida, pues no hay que pagar impuestos, ¿no? Pero ya les tocará a ustedes a revisar ahí cuáles son esos pagos fijos que tiene la empresa. Entonces, vean cómo justamente hay razones financieras que nos dan como datos generales. Hay razones financieras que nos hacen zoom en datos pequeños. Y nosotros podríamos, ¿no? Ya conociendo cómo funciona esta mecánica, inclusive crear nuestras propias razones financieras, ¿no? Por ejemplo, ahí tenía usted un dato, ¿no? De contingencias o de pagos ambientales, algo así decía Grupo México, ¿no? ¿Cómo decía Gaby? Remediación ambiental. Remediación ambiental. Y decíamos, en Grupo México, además, pues es un dato que no incluye en todas las empresas. Grupo México sí, pues porque Grupo México tuvo su derrame, ¿no? Y todavía debe, si no, no tendría ahí esos gastos por remediación ambiental. Aparte son gastos, ¿no? Sí, profesor, en 2020, y sí lo viene mencionando, pero ya lo maneja en ceros. Ok, es decir, ya acabó de pagar. Sí, pero lo pues siguen mencionando, ¿eh? Pues sí, porque aparte, pues es una cuenta que tienen que estar revisando y que tiene además que hacer evidentes, bueno, para ellos, ¿no? Que ya acabaron de pagar, que en realidad por ahí hay sus bemoles, ¿no? Por ahí, hay noticias de que no llegaron los fondos a todos los afectados, ¿no? Pero Así bueno. apenas salió en las noticias. Sí, pero a ver, otro año, si tenemos un monto aquí en gastos por remediación ambiental. Sí. No importa el año, nada más es para hacer el ejercicio de que vamos. Un segundo, ¿eh? En 2017. Ajá, ok. Está negativo. Ok, está negativo porque resta la utilidad, ¿no? Ok, Ajá. ¿cuánto fue? 10,229. 10,229. Ok. Le decíamos, está negativo porque es algo que está restando a la utilidad, por eso que se pone negativo, ¿no? No es que le hayan dado dinero, en lugar de gastos haya tenido ingresos, ¿no? Ok, entonces vean, esto es lo que tenemos ahí, ¿no? 10,229. Nosotros podemos compararlo con otras cuentas. Por ejemplo, vamos a compararlo con lo que obtuvo de utilidad neta ese año. ¿Cuánto tiene de utilidad neta en 2017, Gaby? Utilidad, 1,867,568. 568. Y vamos a compararlo también con sus ingresos. ¿Cuánto tuvo de ingresos en ese mismo año? 9,786,000.
Ajá. 407. Ok, y además vamos a compararlo también con respecto a su capital social. ¿Cuánto tuvo de capital social este año? Es de 2017 y son 2.003.496. Muy bien. Ok, entonces acá tenemos gastos de remediación con respecto a utilidad. Acá gastos de remediación con respecto a las ventas o los ingresos. Y acá tenemos gastos de remediación con respecto al capital social, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Mejor en vez de esto, ¿qué le pondré? 2 puntos para que no nos confundamos. Ok, calcúlenlo por favor, chicos, y me van dando cuánto da. En el primero da 0.005. 5, ok. Y es punto. En el segundo da 0.0010. Ok. Y en el último da 0.0051. Muy bien. Ok, listo. Y ya lo leemos, ¿no? Ya lo podemos leer. Por cada peso de utilidad neta, Grupo México tuvo que pagar en el año 2017 menos de 1 centavo, la mitad de 1 centavo, ¿no? De gastos de remediación. Siguiente. Por cada peso de ventas en el año 2017, Grupo México tuvo que pagar la 10ª parte de 1 centavo del monto total de lo que vendió. En el año 2017, Grupo México tuvo que pagar la mitad de 1 centavo también, ¿no? Por cada peso de su capital social, tuvo que pagar la mitad de 1 centavo por gastos de remediación. Entonces digo, qué bueno que ya en 2017 no tuvo que pagar tanto, ¿no? Pero cuando hablan, por ejemplo, estas empresas de, ay, no, pues es que, ¿cómo me voy a encargar yo de la remediación si es mucho dinero? Pues a lo mejor sí es mucho dinero, pero ve cuánto estás obteniendo tú, ¿no? Ve cuánto tienes de utilidad. Ni siquiera estás pagando 1 centavo, estás pagando la mitad de 1 centavo por remediar eso que tú mismo provocaste, ¿no? Ve con respecto a tus ventas, la 10ª parte de 1 centavo, pues vende más para que incluso este valor sea más pequeño, ¿no? Y hazlo con cuidado para que no vuelvas a incurrir en estos gastos de remediación, porque justo tuviste que incurrir en ellos porque tú provocaste un daño ambiental. Entonces, también aquí podemos ver, chicos, cómo justamente podemos sacar información extra generando nuestras propias razones financieras, ¿no? En este caso, bueno, es un tema muy específico de Grupo México, pero podríamos usar a lo mejor publicidad, compararlo contra lo que tenemos de utilidades para ver cuánto se está utilizando de publicidad para generar utilidades, ¿no? Podemos inclusive ponerlos al revés, ¿no? Por ejemplo, de publicidad, ¿quién tiene datos de publicidad? Gastos en publicidad. ¿Nadie por ahí? Bueno, suponiendo que tenemos acá que, bueno, el Grupo México en particular no se hace publicidad, ¿no? Porque él no vende según la publicidad que tiene.
Pero hay otras empresas, ¿no? Por ejemplo, ahí Palacio de Hierro, la misma Soriana, ¿no? Que sí tienen definido una cantidad de publicidad para cuál gastarla. Suponiendo, ¿no? Que tenemos ahí, no sé, sus activos son de 5 millones. Y al año pagó de publicidad, no sé, 800,000 pesos. Ya me pasé de un cero. Con esto, ¿no? Leeríamos por cada peso de publicidad cuánto obtuvo de utilidad, ¿no? Entonces, a ver, calcúlenme cuánto nos da esto y me dicen cuánto. 6.25. 6.25, ¿no? Entonces, invirtió 800,000 pesos en publicidad y obtuvo 5 millones de utilidades. Pues está súper bien, ¿no? Hay que seguir haciendo publicidad porque así se vende más y además no solo se vende más, sino que además se obtienen más utilidades, a pesar de que se gastó en publicidad, ¿no? Entonces, es un gasto, sí, pero en lugar de disminuir la utilidad, lo que hizo, pues, es lograr incrementarla. Se vendió más y se obtuvieron más utilidades. Entonces, vean ustedes cómo nosotros podemos crear nuestras propias razones financieras para poder hacer estos cálculos. Vamos a hacer uno más para que veamos esto que les contaba la vez pasada de Pemex. Vamos a hacer el cálculo de nuestros márgenes para diferentes años. Les voy a compartir a ustedes la liga. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo por grupos. Y me van a buscar la utilidad bruta, la utilidad de operación y la utilidad neta. Vamos a hacer 4 equipos. Dejo entonces de compartir esta. ¿Es utilidad bruta, utilidad neta y cuál muestra? ¿Cuál otra? Utilidad de operación. Ajá. Y Gracias. las ventas, bueno, el ingreso, los ingresos totales, ¿no? Que además ahí Pemex tiene varios tipos de ingresos. Vamos entonces ok. Les voy a decir cómo están los equipos, porque a lo mejor ustedes no los ven ahí. Héctor, Carla, Melanie y Sergio están en la sala 1. A ellos les va a tocar este estado financiero que les voy a compartir aquí. Ahí hay datos de 2018 a 2020, pero vamos a usar solo el último, ¿vale? Para que les dé tiempo de calcularlo. Entonces los pongo aquí en el chat. Ya los mencioné, copien la liga para que descarguen los estados financieros. El siguiente equipo, en la sala 2 va a estar Gerardo, Quetzali y Luis Alberto. En este estado financiero tenemos de 2014 a 2016, pero vamos a usar los datos del año 2016, que fue el año que se dio el último foro de discusión y que inició la reforma energética. Ese es para la sala 2. Luego en la sala 3 está Cristian, Fernanda y Luis Jaime. A ustedes les voy a dar estos otros informes financieros. Ahí viene el año 2005 y 2006. Vamos a usar en particular, viene desde 2004 hasta 2006, pero vamos a usar en particular el año 2006, que fue el primer año, que todavía creo que en tiempos de Fox, que intentó proponer esto de ¿cómo se llama? De la privatización. A este equipo, aquí está la liga, es la tercera con los estados financieros. En la sala 4 van a estar Daira, Edgar y Gaby. Y para ustedes les voy a dar el último estado financiero, que es el que está disponible en el mismo lugar para Pemex. Y tiene ahí datos de año
2002 y 2003. Vamos a usar el de 2002, que es como el más viejito que tenemos, justo para tener como una serie más o menos larga de los resultados de Pemex, ¿vale? Ya copiaron cada quien su liga. Ábranla y vayan revisando dónde tenemos estas razones financieras y me van dando los datos para irlos acomodando aquí, para irlos calculando. Les voy a compartir para que lo vayan viendo. Y tenemos entonces, necesitamos calcular margen bruto y para calcularlo es la utilidad bruta entre las ventas. Necesitamos calcular margen neto y para calcularlo necesitamos utilidad de operación, perdón, primero margen de operación, necesitamos la utilidad de operación y las ventas y vamos a calcular margen neto. Y aquí necesitamos la utilidad neta y las ventas. Yo creo que igual y para que nos quepa todo, mejor abro una de Excel y ahí los vamos anotando para que incluso ya nos lo calcule rápidamente. Mientras vayan ustedes buscándolo en lo que abro esta hojita de Excel. Y el último es margen neto. Ok. Profesora, Sí, para las ventas netas vamos a requerir más bien los ingresos, total de los ingresos. ingresos, ajá, el total de ingresos, que además ahí tiene 2 o 3 tipos de ingresos Pemex. Listo, dejo de compartir esta para compartirles la de Excel. Está acá. École. Entonces, aquí necesitamos utilidad bruta, aquí utilidad de operación y aquí utilidad neta. Y para todos necesitamos ventas. Listo, ¿ya tienen por ahí el dato, chicos? Sí, de 2002. Ok, de 2002, ¿cuánto tenemos de ventas o de ingresos totales? 514 millones. Ok. 759,000. Ajá. 614. 614, muy bien. De utilidad neta, ¿cuánto tenemos? Bueno, es que aquí me hace ruido porque no sé si sea esta utilidad antes de derechos sobre extracción de petróleo. Después, todavía debe de haber otra.
Es pérdida neta del ejercicio. École, esa. Además es negativa. ¿Cuánto es? 40 millones, Ajá. 644,000. École. 363. Ay, no, perdón. Es que le estoy dando 2000. Ese es 2003. Sí, perdón. Es la otra, 24 millones. Ajá. Perdón, profesora. 574,000. Ok. 040. 0.40. ¿Cuánto tenemos de utilidad de operación? Aquí me falta un 0. Es que dice utilidad por posición monetaria. Ajá. Y luego Antes, ¿qué viene tenemos? utilidad antes de derechos sobre extracción de petróleo y otros impuestos. Antes, ¿qué tenemos? Costo integral de financiamiento. Antes todavía. Total de costos y gastos de operación. Ok. Vamos entonces, hay utilidad de utilidad bruta, porque entonces vamos a tener que restarlo. ¿Hay utilidad bruta? No sé si sea la de utilidad antes de derechos sobre extracción. Esa es la única que maneja. No, antes. Más arriba todavía. Sí, tenemos ventas, y luego Ajá. en el país y de exportación, y como total nos da un total de ingresos. Ok. Después, ¿qué más viene? Los costos ya de operación. Ok, justo. A ese total de ingresos le vamos a restar el costo de lo vendido. ¿Cuánto nos da? Ah, no. Es que da en negativo. Ok, sí está bien. ¿Cuánto es? Menos 295 millones, Ajá, 630,000, ajá. 885. No, pero aquí le voy a quitar las comas, si no, no me las va a reconocer. Ok. Y ahora sí, a eso le vamos a restar, pero sí son los ingresos totales, ¿verdad? Sí, los 514 millones. Ok, ajá. A eso le quitamos, pero ¿cuánto es de costo de lo vendido nada más? De venta serían Costo de lo vendido, así viene como tal la cuenta, costo de lo vendido. Son 16 millones. Ok, entonces a ese total de ingresos le vamos a restar el costo de lo vendido nada más. ¿Cuánto les da? $498,000. Ajá, No, 498,758,806. ok, muy bien. Después a esto que tenemos aquí le vamos a restar los gastos de operación, que son los gastos de distribución y transportación y los gastos de administración. Es decir, ahí van a ir 2. ¿Cuánto nos da? A ver, este lo vamos a anotar aquí. Es total de ingresos menos costo de lo vendido. Esa es nuestra utilidad bruta. Después
a lo que nos queda de este resultado le vamos a restar los gastos de administración y los gastos de distribución. ¿Cuánto es? De los gastos de administración son 34 millones Ajá. 373,886. Ok, ¿y de gastos de distribución? 16 millones. 808. Sí, 808. Ah, me faltó ahí ceros, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, 3. 3 ceros. Ok. Y cerramos paréntesis. Ay, ¿ahora qué me falló? Ok, tenemos I2, sí, menos, voy a ponerle otro paréntesis. Ok, voy a hacer entonces primero esta suma. Serían como tal mis gastos de venta y mis gastos de administración. Ah, ya sé por qué me dio así. Porque aquí le puse las comas. Entonces ahora sí, a esto, que es mi utilidad bruta, le quito los gastos de venta y gastos de administración y me queda esto. Esta sería mi utilidad de operación. ¿Ok? Y a esa utilidad de operación, pues ya se le quita todo lo demás y es lo que nos sale como nuestro margen neto, que además fue negativo. Vamos a calcularlas ahora sí con estos datos que ya tenemos aquí. Bueno, voy a ponerlo un poquito más abajo para que no se confunda. Y aquí vamos a poner el margen. El margen bruto nos dice que es la utilidad bruta, que es esta, entre las ventas, que son nuestros ingresos totales. Después del margen de operación es la utilidad de operación, que es esta, entre las ventas. Y finalmente, nuestro margen neto es la utilidad neta, que en este caso fue negativa, entre mis ventas totales. Y vamos a quitarle unos poquitos de ceros para que sea más claro al momento de leer. Y además lo vamos a convertir al ladito. Voy a tener entonces que mover esto para convertirlo en porcentaje. Entonces copiamos estos valores. Solo los valores y les vamos a poner porcentaje, ¿no? Entonces así ya es. Vamos a leerlo entonces, ¿no? ¿Cómo leemos este dato, chicos? Vamos a quitarles uno más para que nos queden centavos claros. ¿Cómo leemos este dato? Por cada peso de ventas, ¿no? De nuestros ingresos totales, por cada peso de los ingresos totales, Pemex obtiene 97 centavos de utilidad bruta. Es decir, el 97% de las ventas corresponde a utilidad bruta de Pemex en el año 2002. Después vamos a la siguiente. Por cada peso de ingresos totales, Pemex tiene 87 centavos de utilidad de operación. Es decir, el 87% de los ingresos totales de Pemex corresponde a utilidad de operación. Pero ya cuando lo vemos en el margen neto, es negativo. Por cada peso de los ingresos totales que obtiene Pemex, pues pierde 5 centavos de utilidad neta, porque no tiene utilidad neta, tiene pérdida, ¿no?
Pero vean ustedes, o sea, ¿qué empresa, ahora que hagan el análisis de sus empresas, qué empresa tiene estos márgenes de utilidad? Al menos los que calculamos, ¿no? Ninguna tiene estos márgenes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay una gran cantidad de dinero que se le resta a Pemex entre el margen de operación y el margen neto que obtiene. ¿Qué tiene ahí Pemex? ¿Qué se le resta, chicos, después de los costos y gastos de operación? A ver, platíquenos. Se restan los impuestos, pero como no tiene utilidad, después de operación ya no se le resta. Ok, pero ¿qué tiene ahí de impuestos que se le restan? Se le resta pérdida en cambios, Ok, intereses pagados, ok, paga derechos sobre extracción de petróleo, de petróleo, ok. ¿Qué más? y trae un efecto acumulado inicial por la adopción de nuevo pronunciamiento. Ok, que seguramente ahí es lo que se determinó que se le tenía que pagar al sindicato, ¿no? Ok, ¿y qué más? Pues parece que nada más, profesora. Pero además de derechos sobre extracción es una buena cantidad, ¿no? Además son varios impuestos, no es solamente la extracción de petróleo, ¿no? ¿Qué más paga? Dice derechos sobre extracción de petróleo y otros impuestos especial sobre producción y servicio, que es el IEPS, ¿no? Ajá, es decir, paga derechos sobre extracción de petróleo, paga impuesto especial sobre producción y servicios y en el otro se entra el ICR. Entonces vean la cantidad de impuestos que paga Pemex. Entonces ahí nosotros podemos ver esto, ¿no? O sea, no hay ninguna empresa que tenga estos márgenes brutos y márgenes de operación como Pemex. La empresa es rentable, ¿no? En 2002 era rentable. Sí, claro, ya cuando nos íbamos al margen neto no, por la cantidad de impuestos que se extraen, ¿no? Y esos impuestos se extraen porque es lo que va a formar parte del gasto público. Pero bueno, ahí les queda a los demás que hagan lo mismo con estos años y me dan los datos la próxima sesión. O bueno, voy a subirles este archivo y ustedes ahí van llenando los datos a los otros equipos, para que justamente veamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Pemex? Si efectivamente no es una empresa que tenga rentabilidad, por lo menos estos nos dicen que es rentable y es muy rentable. Ninguna de las empresas que habíamos analizado tenían estos márgenes, ninguna, ¿no? Entonces es muy rentable la empresa. El asunto es que, pues si le quitamos tanto y no le dejamos que pueda reinvertir, no le dejamos que tenga utilidad neta, pues evidentemente al final el resultado, el último margen, va a ser negativo. Pero esto es una decisión. Esto no es porque la empresa no dé. Estas son por decisiones justamente pues de gobierno, porque es una empresa paraestatal, ¿no? Pero ya con esto nosotros podemos decirle, no, ¿cuál? Claro que es rentable la empresa. No, que la empresa no es rentable. No, si es rentable, velo. Ve el margen bruto, ¿no? Aquí solamente estamos descontando lo que le cuesta producir. Ve el margen de operación. Estamos aquí descontando lo que cuesta la administración y lo que cuesta la distribución. Y aún así la empresa es rentable, muy rentable, 87% de rentabilidad. Sí, claro, ya después le quitas todo eso de impuestos, pues ya no puede Pemex, ¿no? Entonces, esto se queda de tareita y además de aplicar las razones que vimos hoy a las empresas que ustedes están analizando, ¿vale? Lo checamos la próxima clase, para que hagamos la comparación además a través del tiempo, que ahí ya vamos a encontrar márgenes de operación negativos por ahí en algunos años también. Pero pues justo eso nos sirve para tener una idea más completa de qué es eso, de qué es la rentabilidad de las empresas y por qué es necesario, pues varias razones financieras, ¿no? No es suficiente una sola. ¿Va que va? ¿Listo, chicos? Sí, profesora. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan lindo día y aplicarlo, lo que vimos hoy sobre sus empresas, sobre las 3. ¿Va que va? Sí, profesora. Hasta luego, chicos, nos vemos.
Ya esté bien. Chao. Hasta luego.